Dicen que en los barrios olvidados y en los senderos de montaña hay historias que algunos prefieren no pronunciar en voz alta. Historias que se encienden con el humo de un copal, que huelen a tabaco viejo y flor de muerto, y que dejan una marca sutil en la piel de quienes las miraron demasiado de cerca. Descubre relatos macabros de brujas y nahuales, no como verdades comprobadas, sino como susurros que se pegan a la memoria y obligan a mirar por encima del hombro. Si te gustan estas historias y quieres más relatos del folclore oscuro, suscríbete y activa la campanita. Quédate. Lo que sigue es un camino que se hace más estrecho a cada paso. Bruno llegó a la vecindad con una mochila gastada y un silencio que no sabía cómo explicar. Su padre empujó el carro con las pocas cajas que les quedaban. El barrio olía a humedad, a cenas a fuego y a aceite rancio. Las paredes de la vecindad se inclinaban como viejas espaldas. Un gato se espantó al pasar y dejó una sombra larga en el empedrado. Era una mudanza forzada, trabajo a medias, ahorro que se desvanecía, promesas de mejores días que se estancaban en la garganta. El tercer piso, donde les tocó una cuartita con ventana pequeña, parecía haber sido olvidado hace años. El balcón de enfrente, ese que dominaba la calle como un ojo seco, no tenía macetas, pero siempre mostraba, a la misma hora, una figura encorvada que se detenía y miraba. La figura, al principio, era apenas una mancha en la penumbra. Bruno la vio la primera tarde desde la cocina común, cuando subía las escaleras con una caja de platos. Era una mujer anciana, envuelta en un rebozo gris, inmóvil en el balcón del tercer piso. Tenía la cabeza inclinada y la cara, cuando la luz le dio, le pareció una luna agrietada. No saludó. No se movió. Su sola presencia, esa manera de ocupar el espacio como si fuera el centro de algo que nadie más veía, dejó una presión en el pecho de Bruno que tardó en explicar. Al siguiente día, la mujer no apareció en el balcón al caer la noche. Apareció más tarde, al filo de la madrugada, con una rutina que, para quienes observaban desde la penumbra, parecía medida con insistencia. Salir a las 6 de la tarde y volver entre la 1 y las 2 de la madrugada. Salía envuelta, siempre con el rebozo, y regresaba con los ojos fijos en algún punto que Bruno no alcanzaba a ver. Un olor se pegó a las escaleras aquellos días, una mezcla de tabaco viejo y flores secas, algo que recordaba a funerales lejanos. El olor parecía atravesar la madera de la escalera y quedarse en la garganta como un recuerdo amargo. Bruno empezó a vigilar. No era valentía, era esa mezcla terca de curiosidad y miedo que empuja a alguien a poner su oído en la cerradura. Con una rendija que había en la puerta de su cuarto, miró hacia el pasillo y una noche hacia la figura en el balcón. Desde esa fisura, la anciana tenía una mirada que no buscaba a nadie. Miraba a través de las cosas, como quien lee un texto en braille. Sus ojos no brillaban. Eran vacíos, profundos, como dos huecos pulidos. Cuando sonreía, lo hacía sin mover los labios demasiado. La boca se curvaba y se multiplicaban, en la percepción de Bruno, líneas que no eran de la piel. Había algo en su modo de sonreír que prometía una respuesta que nadie quería obtener. El padre de Bruno, práctico y cansado, atribuyó todo a la imaginación del muchacho. Vecindad vieja, hijo, gente que vive sola, costumbres raras. Nada que te deba preocupar, dijo, mientras dejaba la última caja en el suelo. Repetía como si se convenciera a sí mismo, pero la vecindad tenía oídos y bocas de pasillo. Llegaron los murmullos de los vecinos, que si la anciana recogía cosas de la basura, que si salía descalza en las noches de luna, que una vez un perro se había quedado mirando su balcón durante horas, como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie contaba historias totalmente iguales. Todas eran fragmentos cosidos por el rumor. El rumor se alimentaba de la rutina nocturna, la salida puntual, la vuelta en la madrugada, la luz que a veces ardía en la ventana y otras no. En la vecindad, las pequeñas anomalías llenan el tiempo hasta volverse un tejido.
Bruno comenzó a notar cosas que antes no apreciaba. Una silla volteada en el pasillo sin explicación, rasguños en la madera de la puerta del tercer piso, un colchón que parecía haberse hundido de manera desigual. Al tocar la barandilla de su balcón, sentía una vibración mínima, como si algo hubiera pasado corriendo la palma de una mano. Una noche le pareció oler algo distinto, flor de muerto, ese aroma dulce y pesado que engarza la nostalgia con la pérdida. El olor se pegó a la ropa y no se fue ni aunque deja pasar la mañana. Era como si la casa tuviera capas, una de rutina, otra de polvo, otra de historias bien enconadas que no saldrían con agua. Afuera, el barrio tenía otra vida. Niños que jugaban hasta tarde y luego desaparecían en la oscuridad. La señora que vendía tamales y que, si no había nadie en la puerta, dejaba un mantel puesto como aviso de ausencia. Un señor que tocaba la guitarra por las tardes y cantaba canciones que hablaban de amores perdidos. Entre esa cotidianidad, la anciana era un elemento discordante. Parecía no encajar en las conversaciones, pero todas las conversaciones terminaban por rozarla. Bruno empezó a soñar con manos largas que se deslizaban por la rendija de la puerta. Soñó con uñas que marcaban la madera sin dejar sangre, con risas contenidas que se volvían cascabeles en su cabeza cuando intentaba conciliar el sueño. El primer presagio que rompió el cordón de la incredulidad fue un arañazo en la puerta de su cuarto. Fue un rastro superficial, como de alguien que existía con prisa. Al principio, pensó en una rata, en el roce de una rama. Se lo mostró a su padre, que solo frunció el ceño y dijo que debía ponerse más cuidado con cómo cerraba la puerta. Pero luego, esa misma noche, escuchó pasos sobre su techo. No eran los pasos de un vecino que subía las escaleras. Eran pasos que se detenían, se desplazaban en círculos, se extendían y regresaban en una coreografía imposible. El sonido se multiplicó, como si alguien cruzara con botas de hielo sobre el zinc. Bruno se tapó la cabeza con la almohada hasta sentir que el mundo se reduciera a su respiración rápida. Esa misma madrugada, la que se alargó hasta hacerse un animal, Bruno quiso comprobar lo que sus ojos habían sentido tantas veces desde la rendija. Aguantó la respiración, deslizó la mirada por la fisura y observó la sombra de la mujer desenrollarse en la penumbra. Esta vez la figura no estaba sola. Había, junto a la anciana, un objeto envuelto en tela. Sus dedos huesudos jugaron con aquello con una delicadeza que molestó a Bruno. La fragilidad de la mano contrastaba con la seguridad con la que manipulaba la tela. Cuando la anciana se dio vuelta, algo en su rostro cambió. En el gesto hubo una falla, como si una vieja pintura hubiera sido retocada con prisas. La sonrisa se abrió un poco más, y la luz de la calle dibujó sobre sus mejillas una textura que Bruno no supo nombrar. Se sentó a mirar desde la oscuridad. No salió de su cuarto. No gritó. Mirar era una especie de acto sagrado, que una vez hecho, no permitía dar marcha atrás. En la rendija, la mujer dejó la tela y alzó el mentón como quien fija un juramento. Luego, sin prisa, dejó que las sombras se la tragaran y se fue. Al día siguiente, la vecindad parecía haberse replegado para esperar algo. Gente que pasaba y bajaba la mirada, niños que se apuraban a cruzar la calle. Nadie habló en voz alta. Nadie se ofreció para decirle a Bruno que aquello era absurdo o que debía dejar de mirar. La rutina continuó. La anciana volvía y se iba, siempre con la misma puntualidad, siempre con la misma tela en la mano. Con cada regreso, Bruno notaba un detalle distinto. Una uña más larga, un movimiento más flexible de la espalda, como si su cuerpo recuperara una elasticidad que no pertenecía a su edad. Había noches en las que la veía inclinarse hacia abajo, y por un instante sus brazos parecían alargarse de manera antinatural, alcanzando el barandal sin que sus pies se movieran. Bruno sintió el mundo inclinarse. Algo que se veía como humano era también otra cosa,
una costura mal hecha entre formas. Lo grotesco no era violencia explícita. Era la sospecha de que lo humano podía estirarse hasta volverse otra cosa. Una noche decidió cruzar la puerta con una excusa ingenua. Iba por agua, dijo, pero la mochila que llevaba tenía debajo un interruptor de valor que no reconocía. Subió las escaleras con cuidado. El corazón le latía en la garganta como un tambor. La anciana estaba en su balcón. Ya lo sabía con la certeza que dan las rutinas. Ella no se sorprendió al verlo. Lo miró con esa calma que parecía no pertenecer a la prisa de la vida. Bruno, en la mitad del pasillo, sintió el aire cambiar. El perfume de flor de muerto se hizo más intenso, y una brisa casi imperceptible le revolvió el pelo. La anciana le ofreció un gesto que no podía interpretar. Una leve inclinación de cabeza, como si lo reconociera de un sueño anterior. Bruno, incómodo, murmuró un saludo. Ella no dijo nada. Las palabras se le quedaron cortas. Esa noche, en su cuarto, Bruno intentó ordenar sus pensamientos con la lógica que a veces esconde el miedo. Se dijo que la anciana era un caso de soledad maltratada. Se dijo que los ojos buckets de la gente solían volverse distintos bajo la luz artificial. Intentó convencerse de que nadie le haría daño solo por mirar. Pero el sonido volvió. Un golpeteo, una especie de rascado desde el otro lado de la pared. No era un animal, era la impresión de que alguien apartaba un velo, una membrana entre dos espacios. Bruno se incorporó, y sin pensarlo, se acercó a la puerta. Al tocar la madera, la mano notó una temperatura distinta. Allí donde el arañazo había sido semanas atrás, la madera parecía recién marcada, como si alguien hubiera terminado su obra. Raspó con la uña y debajo apareció una motita de polvo oscuro que olía a tabaco y a flores secas. Esa madrugada, Bruno se quedó despierto hasta que la luz del amanecer se coló por la rendija. Soñó que la anciana abría la puerta de su cuarto y lo miraba con todos sus dientes, y que la casa se llenaba de pasos. Despertó sobresaltado, con la sensación de que algo lo había tocado el pelo. No había huellas en el pasillo, no había rastro alguno, pero la rendija de su puerta mostraba una fina línea recién dibujada, una marca que parecía responder a la forma de una mano. Se le erizó la piel, se le clavó la certeza de que la puerta había sido visitada. Un día, la anciana no apareció en su balcón. Los vecinos notaron la ausencia, la comentaron en voz baja, pero algo más inquietante se hizo presente. La puerta del tercer piso, que hasta entonces siempre permanecía cerrada con llave, estaba entreabierta. La tela que la anciana llevaba no estaba a la vista. Había dentro un silencio que no se parecía a la rutina, sino a una pausa que contenía un peligro. Bruno y su padre, por un impulso que iba desde la inquietud hasta la necesidad práctica, se acercaron a preguntar si alguien sabía algo. La vecindad respiró y las bocas se cerraron. Un niño dijo algo sobre sombras en la escalera. Una señora mayor negó haber visto nada. El padre de Bruno, siempre con algo de brusquedad para ordenar las cosas, empujó la puerta. Adentro, la habitación olía a naftalina y a polvo. Sobre la cama, doblada con mimo, había una prenda que olía a tabaco. No había nadie más. Esa escena cortó el hilo de la vida de Bruno para siempre. No fue la evidencia lo que lo cambió. Fue la convicción de que algo se había movido con intenciones que no alcanzaba a comprender. La ausencia de la anciana no resultó en alivio. La ausencia pesaba como una promesa rota. Bruno se dio cuenta, con la claridad tonta y dolorosa de los jóvenes, de que a veces mudarse de un lugar no implica dejar las cosas atrás. Más bien, uno las reparte entre lo que se trae y lo que lo sigue. La primera confrontación verdadera se produjo de noche, cuando Bruno, incapaz de soportar la obsesión, empujó la mirilla de su puerta y sorprendió en la penumbra a la anciana, apenas iluminada por la luz amarilla del farol del pasillo. Se acercó con cautela,
los dedos fríos, arrepentido de su osadía. Ella lo miró con esa paciencia de quien aguarda un desenlace que solo pertenece a otro tiempo. Fue entonces cuando Bruno notó que sus manos no terminaban de ser manos. Había en ellas una flexibilidad que recordaba a las ramas de un árbol joven, a veces rectas, otras dobladas sin dolor. Cuando la anciana inclinó la cabeza, un mechón de pelo se deslizó y dejaron ver una nuca que parecía marcada por anillos como los de un tronco. Bruno retrocedió. La anciana no habló. No hubo amenaza verbal. Su silencio era más hiriente que cualquier anuncio. Bruno la miró, y por primera vez tuvo la certeza de que no estaba tratando con una simple anciana. Era algo que jugaba a serlo. Volvió a su cuarto a tropezones, casi sin aliento, y cerró la puerta con llave, como quien cierra un cofre que no debe abrirse. No confió en las cerraduras, en realidad. Sabía que la noche no respetaba la madera. La noche del encuentro culminante llegó sin avisar, como sucede en las películas en que los pronósticos fallan. Bruno no lo planeó. Fue uno de esos hechos que crecen por acumulación. Miradas, rasguños, olores, la tela desaparecida, la puerta entreabierta. Esa noche, al abrir la rendija, vio algo que su mente no había podido ensamblar antes. La habitación contra la pared del tercer piso estaba en penumbra, y dentro, contra la ventana, la silueta de la anciana se recortaba. Al acercarse a la rendija, la figura se dio vuelta lentamente. Bruno no sabía si era el tiempo o su propio pulso lo que hacía todo más lento. Cuando la anciana alzó la mano, una grieta pareció abrirse en la noche. Lo que Bruno vio desde la rendija no fue una escena edificante. Fue una transformación que parecía obedecer a leyes de física inventadas, a proporciones que no existían en el catálogo humano. Los brazos de la anciana se prolongaron, estirándose con la analogía de hilos que tiran de un títere. No había violencia en el movimiento. La carne se deslizaba, la piel parecía estirarse sin que la sangre se mostrara. La columna, por un instante, apareció como una sucesión de nudos que se movían con autonomía. La boca, cuando se abrió, no mostró solo un gesto. Multiplicó líneas, como si tuviera una marea de dientes que no pertenecían a un solo ser. Bruno sintió que la cocina entera se inclinaba. La ventana vibró con un sonido fino que recordaba al vidrio que chisporrotea cuando alguien sopla. El olor a tabaco se transformó en un perfume más profundo, casi floral, y le llenó la garganta como si le ofreciera un puente hacia otra memoria. Bruno no pudo aguantar más. Salió de su cuarto en carrera y descendió las escaleras como un animal. La luz del farol le pegaba en la cara y la figura de la anciana, al asomarse por la baranda, lo observó sin sorpresa. No hubo persecución. Lo único que quedó de aquello fue el eco de pasos que se expandían por la vecindad y un silencio que siguió al ruido como una ola que devuelve conchas a la orilla. En la puerta de la calle, su padre lo esperaba con una mezcla de enojo y alivio. No le creyó el relato. ¿Cómo contarlo? ¿A quién? ¿Una anciana que estira sus brazos y muestra arrugas que se vuelven cuerda? La incredulidad paternal fue el primer frío que caló hondo. «Algo viste, Bruno, pero tal vez fue un sueño», murmuró el padre, intentando acomodar la experiencia en la sala tibia de lo lógico. A la mañana siguiente, los vecinos descubrieron arañazos nuevos en la madera del portal del tercer piso y una rasgadura en la cortina que daba a la ventana. Nadie culpó en voz alta a la anciana, si es que alguna vez hubo alguien a quien culpar. Pero el comentario circuló por la vecindad, con una mezcla de miedo y fascinación. Días después, Bruno afirmó que olía a flor de muerto, aunque la casa estuviera limpia. Su ropa parecía llevar ese rastro como una segunda piel. Por las noches, seguía oyendo pasos que a veces se acercaban y otras se alejaban. Dormía con una mano apretada sobre la puerta, como si eso fuera a mantener el mundo en su sitio. La mudanza ocurrió pronto. No por deliberación, sino por resignación.
El padre encontró un trabajo en otra parte, y la tierra que los sostenía en esa vecindad dejó de ser habitable. Empacaron a la hora en que el sol todavía tenía fuerza sobre la calle. Vecinos les desearon suerte con frases cortas y ojos esquivos. Bruno, al bajar las escaleras por última vez, volvió a mirar el balcón del tercer piso. Vacío. Fue un alivio en el estómago y un golpe en el pecho al mismo tiempo. Se fueron con un gesto que parecía definitivo. Justo antes de cruzar la esquina, Bruno se permitió mirar atrás una vez más. Un paño en la barandilla se movió muy levemente, como si hubiera alguien. Pero cuando alcanzaron la esquina, la figura ya no estaba. Llegaron a la nueva casa con la sensación de estar más lejos, por kilómetros y por una distancia íntima que no se mide en mapas. La ciudad era distinta, más limpia, menos compasiva. Bruno intentó olvidar. Estaba convencido de que el tiempo abriría una herida nueva para cicatrizar. Sin embargo, la memoria funciona por solapas. Se despliega cuando la dejamos sola. La primera noche en la nueva casa, Bruno despertó con el olor de la flor de muerto pegado a la almohada. Se levantó, encendió la luz, revisó el cuarto con la torpeza de quien busca señales de razonar el miedo. No había nada. No había arañazos. No había huellas. Y sin embargo, sobre una de las cajas que aún no habían sido abiertas, encontró un pequeño rastro. Una línea, fina, como la de unas uñas que se hubiera complicado en el cartón. Bruno tocó esa marca, y un frío antiguo se le metió en los huesos. No entendía cómo una cosa habría podido trasladarse de la vecindad hasta allí. No entendía por qué su pecho no dejaba de latir con un ritmo que no obedecía a la razón. Apenas unas noches después, su sueño se rompió con la sensación de algo que lo miraba desde la penumbra. Abrió los ojos y sintió que había dos puntos de luz recortados en la oscuridad del corredor. Uno, pequeño y amarillo, parpadeó. No era un reflejo del farol de la calle. Era algo que latía con vida propia. Bruno se incorporó, y sin saber bien por qué, caminó hacia la caja con la marca. Al tocarla, notó un calor mínimo, como si debajo del cartón hubiera alguien respirando. No había nada. Pero el olor volvió, persistente, como un secreto que se ha decidido no abandonarnos. En la nueva casa, Bruno se volvió más cauteloso. Evitaba las ventanas un rato más largo antes de dormir. Observaba la casa como si fuese un animal enfermo. Consultas, escuchas, pequeñas curas. Su padre, lejos del vecindario y sumergido en jornadas largas de trabajo, insistía en racionalizarlo todo. Es la ciudad, decía. Son los nervios. Pero Bruno sentía algo que iba más allá. Una continuidad que no depende del lugar. La presencia no había sido un hecho geográfico. Había sido una intromisión en la costura de su vida. Y las costuras, cuando se tocan, se deshacen. En uno de sus escasos momentos de confianza, Bruno contó la historia a un amigo que, casualmente, había crecido en las faldas de un cerro cercano. El amigo asintió sin sorpresa. Los del pueblo siempre dicen que existen cosas que siguen a la gente, dijo en voz baja. Que los ruidos son las huellas de algo que no quiere desaparecer. No era una absolución. Era el recordatorio de que lo que Bruno vivió tenía paralelos en otras vidas. Que la tradición, el rumor y el miedo encuentran siempre una lengua donde hablar. Al despedirse, el amigo dejó caer algo más. Si alguna vez sientes que te rodean, haz algo sencillo. Enciende una vela, aunque sea por respeto. Bruno se quedó con esa instrucción en la mente, sin decidir aún si la encendería. En la solapa de todo lo que había pasado, quedaron preguntas sin responder. ¿Quién era la anciana? ¿Qué era esa elasticidad en sus brazos? ¿Por qué el olor y las marcas habían migrado con ellos? Las respuestas no llegaron en forma de razón.
Llegaron como hojas que se pegan al zapato. A cada paso, un recuerdo. Bruno sabía, con la intuición áspera de los jóvenes forzados a madurar rápido, que no todas las puertas se cierran cuando se mudan, que a veces la vida sigue pegada a su patrón y solo cambia el decorado. La vecindad, entretanto, siguió su curso. Historias se amontonaban en las esquinas como tazas de café vacías. Alguien afirmó que la anciana había sido vista otra noche, caminando en silencio por la plaza, siempre con la misma tela. Otro contó que una vez la vieron hablar con un perro que no ladraba. Otros dijeron que nada de eso era cierto, que la anciana se había ido y que los rasguños eran obra de ratas viejas. En ese tejido de versiones, la historia de Bruno quedó como una costilla expuesta del rumor, visible, dolorosa, pero despojada de prueba. Fue entonces, en una tarde de viento que anunciaba lluvia, que Bruno vio por la ventana algo que le devolvió el pulso al cuello. Un destello amarillo en la colina lejana, un parpadeo que le recordó la luz de los ojos que lo habían observado desde la rendija. No era la luz de la ciudad. Era una chispa solitaria que subía y bajaba con el perfil de la sierra. Aquella imagen hizo que el aire en la habitación pareciera más denso, como si de repente la posibilidad de que aquello lo siguiera no fuera solo una metáfora, sino una verdadera sombra con cadera y paso. El leitmotiv sensorial, el olor a flor de muerto, los pasos, la mirada que atraviesa, tejió a Bruno y a su nueva vida con hilos que no se rompían. La sensación de que algo vigilaba desde las orillas de la percepción no se fue. Permanecía en sueños, en la esquina de una foto en la pared, en la respiración de su perro, que se negaba a dormir tranquilo. Por la ventana, a veces, se veía algo moverse en la oscuridad con la gracia de un animal grande. Ojos amarillos. Pero esa era otra historia. Y el mundo, como bien saben quienes se dedican a contar leyendas, siempre guarda otra entrada. Mientras tanto, más lejos, en los senderos de montaña, alguien más comenzaba a sentir que la tierra no solo sostenía pasos humanos. Allí, en una comunidad de curanderos, la envidia tenía la forma de una semilla que germinaba en la sombra. Historias de pactos, de transformaciones, de colas que se prolongaban bajo la lluvia, circulaban en voz baja junto a la leña que chisporroteaba. No se decía abiertamente, pero se murmuraba que la envidia puede tomar forma y que los nahuales existen en el borde entre rabia y necesidad. Los motivos convergían. Ojos que brillan en la noche, el olor persistente y huellas que no cuadran con la medida conocida de los animales. Bruno, sin saber aún cómo, se había quedado con una de esas marcas. La certeza de que algunas cosas no terminan con un cierre de puerta. El resto, sin embargo, estaba por venir. Había otros relatos, otros cuerpos, otras noches en las que la tierra se abría a la fantasía para mostrar que el folclore no es siempre metáfora, a veces es testigo, y cuando dos historias así se encuentran, la cordura tiembla. Las noches, en la nueva casa, se volvieron más largas. Bruno empezó a caminar por la casa en silencio, con la esperanza de que el movimiento lo salvase de la parálisis que produce el recuerdo. A veces se sentaba en el umbral y dejaba que el frío le tocara las rodillas. Otras se sumergía en recuerdos de la infancia, cuando la casa de su madre aún olía a pan recién hecho y la vida tenía menos costuras. Recordó a su madre cantando en la cocina, una canción sin letra definida, una letanía para espantar moscas y temores. Recordó su risa, que parecía un faro. Todo eso parecía ahora parte de una vida distinta, con los bordes más nítidos. Su madre no estaba, el padre trabajaba. La anciana del tercer piso se había convertido en un fantasma que se rehusaba al epílogo. Y así, en la intersección de la memoria y el rumor, se abrió la posibilidad de otro relato. Un relato que no estaba en la ciudad, sino en la sierra, donde la envidia y la tradición podían mezclarse hasta generar algo que, si bien parte de la leyenda,
tocaba la realidad de la gente. En aquellos cerros, los curanderos eran custodios de saberes que a veces los vecinos respetaban y a veces temían. Entre ellos, la cima de un poder mal utilizado escondía la amenaza de convertirse en nahual, un animal que, en la noche, recuerda la forma humana y la pierde por hambre de venganza. Pero por ahora, Bruno permanecía en la ciudad con sus cajas sin desempacar y un rastro en la puerta. ¿Había hecho algo o no? ¿Había evitado algo o no? Lo que sí era cierto era que la historia no se cerraba. Un olor, cada vez más insistente, lo perseguía a donde fuera. Unos ojos, amarillos y atentos, brillaban a veces en el filo de su visión. Y en alguna parte, en la oscuridad de la sierra, la envidia comenzaba a tomar forma. Si acaso esperas escuchar la segunda historia que enlaza con esta, recuerda. Las leyendas se sostienen por los detalles sensoriales que las unen. Ojos que brillan, pasos que no pertenecen a animales conocidos, y el olor de las flores que se usan en funeral y en ofrenda. ¿Conoces una leyenda parecida? ¿De ancianas que no son solo ancianas? ¿O de nahuales que caminan en la noche? Cuéntala en los comentarios y comparte este video si te erizó la piel. La próxima vez bajaremos los cerros y escucharemos lo que las sombras murmuran a quienes aún escuchan. En la sierra, la tarde se plegaba como una manta raída sobre los cerros. Las nubes se arrastraban con la lentitud de quien carga un secreto. El poblado parecía una costura entre la roca y el bosque. Casas bajas, calles de tierra y una plaza donde siempre había un hombre que barría para no pensar en lo que le dolía. Allí vivían los curanderos, no en el sentido formal de una profesión registrada, sino como custodios de historias, de sudores y de rezos que se transmiten con el tacto de la mano sobre la frente. Entre todos, dos figuras destacaban por una tensión antigua. Eusebio, el curandero de rostro curtido y mirada que había visto muchas muertes, y Mateo, joven y hábil, cuyas manos todavía conservaban la precisión de quien aprendió a vendar con ternura. Eusebio fue, en su tiempo, el faro del poblado. Sus manos conocían la textura de las heridas y la medida de la hierba. Había enseñado a Mateo a leer una fiebre por el color de la lengua, a saber cuándo una palabra debía ser dicha y cuándo callarse. Con los años, sin embargo, el público cambió. Los viajeros trajeron remedios nuevos. Los vecinos empezaron a confiar en la promesa de un curar más rápido, en la luz del joven. Mateo servía infusiones y confesaba en voz baja que había estudiado un poco más, que había aprendido a mezclar tradición con algo de ciencia rural. Aprendió a sonreír en la plaza y a sostener la mirada de quien preguntaba por un mal que no entendía. Su fama crecía con pequeñas curaciones, con voces que regresaban para agradecer, con una esposa que le daba fuerzas y un hijo que jugaba cerca de la cocina. La transformación de respeto a indiferencia fue sutil, pero corrosiva. Eusebio notó primero el silencio en torno a su puerta, menos panes ofrecidos, menos niños que pedían golosinas que él guardaba en un cajón. Luego vinieron los comentarios. Eusebio está viejo. Las cosas ya no son como antes. La envidia se enhebró como hilo fino. No era el tipo de rabia que exige públicas humillaciones. Era una necesidad secreta que rasgaba la noche. Lo que a simple vista parecía silencio, en su corazón se volvió una grieta que dejó entrar la imaginación. A cada gesto halagador hacia Mateo, la veta de ansiedad en Eusebio se hizo más honda. No es sencillo decir qué empuja a un hombre a cruzar un límite que en otros tiempos habría considerado sacrílego. En las casas de la sierra, las historias cuentan que hay instancias en que la soledad y la ira se mezclan hasta volverse una petición disfrazada de recurso. Eusebio comenzó a caminar más seguido hacia la orilla del bosque, a quedarse hasta que la luz moría y la noche le devoraba la espalda. Los ancianos del pueblo lo vieron pasar con un bastón, que a veces golpeaba el suelo en un ritmo que no era solo de caminante. Parecía alguien que contaba pasos,
que marcaba un compás para algo por venir. Sus vecinos percibieron cambios en el olor de su casa. Ya no olía a copal suave, sino a una fragancia pesada que olía a tierra removida y a lo que se esconde bajo las raíces. Algunos niños, al acercarse, sintieron un escalofrío sin razón aparente y corrieron a esconderse. Los primeros presagios no avisaron con estruendo. Fueron pequeñas anormalidades: perros que no ladraban al pasar junto a una choza, gallinas que se negaban a dormir en el gallinero, una luz que a veces ardía en la ventana de Eusebio y otras noches no. Los relatos se mezclaron con superstición y con la lógica quebradiza de la gente que vive cerca de lo que no puede explicar. Vecinos juraron haber oído un aullido inusual en noches de lluvia, como si algo grande hubiera probado su garganta. Otro dijo que, bajo la lluvia, la tierra alrededor de la casa del viejo curandero olía a un perfume funerario que confundía con la flor de cempasúchil. Una noche de tormenta, la que parecía diseñada para que los secretos tomaran forma, los acontecimientos comenzaron a apretar. El cielo tronaba y la lluvia llegaba con fuerza vertical, como si quisiera borrar las huellas recientes. Eusebio salió de su casa envuelto en algo que no era del todo capa ni del todo cobija. Nadie lo vio irse del pueblo. Solo notaron que la luz en su ventana se apagó y que a lo lejos, en el borde del monte, un punto de fuego parecía encenderse y apagarse al compás de una respiración. Algunos dijeron que lo vieron salir por el sendero. Otros aseguraron que lo vieron quedarse. Y nadie pudo asegurar la verdad. La historia, inevitablemente, eligió la versión que alimentaría el mito. Aquella noche, Mateo cerró su puerta con la costumbre de quien no quiere trabajar con sustos. Su esposa colocó una vela por la cuna, gesto de respeto más que de creencia, y el niño dormía con un sueño inquieto. A medianoche, el golpe llegó. Primero fueron ruidos, después una vibración que hizo que las vasijas en la repisa tintinearan. Gritos ahogados se filtraron entre la lluvia. Desde el exterior, lo que se escuchó fue una mezcla de ladridos desordenados, golpes en madera y un ruido que describían como de algo enorme que se arrastraba y luego saltaba. Los testigos que se asomaron a la distancia juraron que encontraron huellas en el barro, huellas que no coincidían del todo con las de un coyote ni con las de un hombre. Tenían la forma de una pezuña alargada y en la misma secuencia la impresión de un pie alargado con 5 dedos. Eran huellas que desafiaban la medida. Parecían querer decir que la criatura no pertenecía solo a un reino. Dentro de la casa de Mateo, la escena se cuenta con el tacto de lo que se recuerda sin verlo. La puerta principal tembló, sin que nadie la tocara. La cuna se movió y el niño despertó llorando con los ojos pegados al cuerpo. Después, un silencio que pesó más que la lluvia. No se vieron las heridas con crudeza en los relatos. Se narraron los sonidos. Un rasguño en la madera, un gemido que no podía distinguir si era de dolor o de súplica, y luego el paso lento y compacto de alguien que se habría quedado a escuchar. Salieron alarmados y en la puerta hallaron algo que rompía toda explicación. Rastros de barro que terminaban en la pared, como si la criatura hubiera apoyado algo con garras y manos, y una marca circular en la tierra cercana, grande, como si una zarpa monumental se hubiera hundido unos instantes antes de desaparecer. El pueblo se despertó enloquecido. Corrieron a la casa de Mateo. Abrió su esposa con el delantal manchado de agua. El joven curandero no apareció herido en la calle. Estaba en su cuarto, pálido, con los ojos abiertos de un hombre que había visto algo que no tiene nombre. Había marcas en la madera del dintel, y en una de sus manos un resto de barro oscuro se pegaba como costra. Nadie habló de sangre en voz alta. La leyenda prefiere sugerir que la marca era más que rojo. Un indicio de que lo vivido no era solo humano. Mateo contó con voz baja que había sentido presencia debajo de su cama, que había escuchado pasos que olían a animal viejo y a flores marchitas.
y que aquello, por un instante, había tenido ojos amarillos que lo miraron como quien pide algo que no admite respuesta. Sus palabras no cerraron la noche. La gente tenía tanta voluntad de creer como de temer. Eusebio no estuvo presente para la explicación ni para la acusación. La hipótesis corrió sola. Algunos dijeron que había ido a pedir perdón a la montaña. Otros murmuraron que algunos hechizos no piden, sino que se cobran. La mente del pueblo, cuando se asusta, busca la figura que encarne la amenaza. No hubo linchamiento ni búsqueda pública. La ley y la prudencia lo evitaron. Pero la desconfianza se hizo visible. Se dejó de ofrecer pan a la vieja casa, se evitó hablar con el curandero cuando salía a la plaza, se cerraron ventanas antes del crepúsculo. El presidente municipal, hombre de papeles y de pocas palabras, intentó calmar con decreto. No confíen en rumores, mantengan la calma. Sus frases, repetidas en la radio local, tuvieron la textura de quien habla para no empeorar lo que no entiende. Al cabo de unos días, mientras la lluvia seguía disolviendo la tierra en barrancos, Eusebio volvió. No fue escoltado ni anunciado. Simplemente apareció caminando por la calle principal, con la ropa empapada y las palmas manchadas de barro oscuro. Al principio nadie tuvo valor de mirarlo de frente. Su rostro tenía la misma expresión con la que uno mira a algo que ha hecho y no puede deshacer. Alguien rememoró un detalle que la memoria no suele traer. Había en los ojos del anciano una luz amarilla, un brillo que no parecía propio de la edad, sino de una mirada que había aprendido a habitar dos cuerpos. Algunos afirmaron que Eusebio cojeaba de manera distinta, como si un peso invisible pesara en una cadera. No habló mucho. Caminó hasta la plaza, se sentó en el mismo banco donde había sentado años atrás, y dejó que la lluvia lo lavara en silencio. La comunidad lo recibió con una mezcla de piedad y miedo. La esposa de Mateo vino a verlo sin intención de confrontación, pidiendo palabras que explicaran la noche. Eusebio habló poco. Dijo cosas que resultaban proverbios más que disculpas, como: las manos aprenden a tomar lo que les dan. La gente escuchó, pero sus oídos no hallaron consuelo. El niño de Mateo dejó de jugar cerca de la puerta. A veces, desde la ventana, miraba a Eusebio como si quisiera buscar en su cara la respuesta a una pregunta infantil. El anciano negó haber querido daño. Sus palabras eran blandas y sin firmeza, como quien se explica sin certezas. Cuando alguien le preguntó si había sido él, Eusebio respondió con otra pregunta: ¿y quién sino el que carga la sed? Nadie se sintió mejor. La policía local, tímida y desgastada, organizó una revisión de las escenas. Huellas, restos en la tierra, una cuna revuelta. Los forenses municipales, con aparatos prestados, sellaron las evidencias. En los papeles quedó una nota: huellas no convencionales. Posible ataque de animal grande. Esa formalidad no aplacó el rumor. Si había dudas oficiales, la comunidad creó narrativas para cubrir la impotencia. Algunos se aferraron a la creencia de que Eusebio había sido víctima de algo que fue contra su voluntad. Otros, envueltos por miedo, empezaron a evitar sus hierbas. Había también quienes, por superstición o porque creían en remedios más severos, dejaron un plato de comida en la puerta de su casa y luego se alejaron sin mirar atrás. Nadie le entregó una ofrenda en la mano. Los obsequios quedaron al pie de la vereda, como si quisieran pagarle un favor a algo que no se mostraba. La recuperación del pueblo fue lenta y no completa. Las noches se llenaron de vigilancia. Hombres se organizaron en rondas que no tenían armas, solo linternas, y una voluntad por mantener al mundo humano visible. Las voces para llamar a Mateo y a su familia fueron muchas y también moderadas. Algunos ofrecieron auxilio, otros miraban con distancia. Mateo, por su parte, sufrió una fatiga profunda. Curar dejó de ser oficio y se volvió un martillo en la garganta. Atendía a la gente, sí,
pero lo hacía con una mirada que ya había aprendido a medir el peligro. Su esposa, resignada, se levantaba cada noche a comprobar la cerradura. La casa de Mateo se volvió un lugar al que nadie miraba directamente por la noche, como si el ojo que mira pudiera convocar lo que no fue invitado. Las huellas, aquello que no se plegaba a la razón, se convirtieron en signo. Aparecieron en el barro de la plaza, y a veces se veían en el borde de los senderos que llevaban al monte. Unas pocas veces, la impresión cambió de pezuña a pie humano, como si la criatura hubiera decidido recordar ambas formas. La población empezó a poner pequeños altares en los bordes. Una piedra pintada, una vela consumida, hojas de copal. Fueron gestos más de afán que de fe. Algunas mujeres dijeron que se podía sentir un olor en esos lugares, algo que mezclaba la fragancia funeraria y el humo de tabaco viejos. Aún los niños, al recoger leña, se quejaban de un temor que no podían articular. Lo más inquietante, para quienes contaban la leyenda luego, fue la ambigüedad final. Eusebio, alguien a quien la gente había amado y denunciado en secreto, siguió viviendo en su casa. Salía a veces a la plaza, saludaba con voz quebrada y se agachaba a ayudar a quien tropezara, como si quisiera enmendar de a poco. Su cuerpo, dicen, volvió a tener la forma que la gente reconocía. Su voz se hizo más baja. Sus manos trabajaron la tierra otra vez. Pero había detalles que ya no podían ocultarse. Una mancha oscura en su delantal, que no salía con lavadas, unas uñas más largas que antes, y lo más inquietante, una mirada intermitente, en la que a veces, bajo la luz, se percibía un brillo amarillo que revivía por un parpadeo. Nunca ofreció una explicación plausible. Cuando le preguntaban, contestaba con un silencio que pesaba más que cualquiera de sus palabras. Los relatos del pueblo, alimentados por miedo y compasión, se abrieron en muchas direcciones. Hubo quienes consideraron a Eusebio culpable de una traición a la humanidad. Hubo otros que afirmaron que la criatura era la manifestación de una justicia antigua, la venganza de la tierra contra la vanidad de los hombres. Algunos se arrodillaron, dejaron ofrendas en el sendero, no por miedo a Eusebio, sino por respeto a aquello que parecía rondar los montes. El presidente municipal, sin poder apaciguar el rumor, propuso que se encontrara un espacio para el duelo y la memoria, pero la memoria no se organiza con decretos. La comunidad improvisó veladas donde se hablaba en voz baja, como si hablar muy fuerte de ello pudiera convocarlo de nuevo. Mientras tanto, la versión de la noche viajaba más allá de la sierra. De vez en cuando, un viajante llegaba a la ciudad con la historia como si fuera mercancía corriente. Una bestia que no es solo bestia, contaba, y la narración se inflaba con detalles que la gente añadía por su sentido de lo fantástico. Fue así como Bruno, en la ciudad, empezó a conectar fragmentos. Aquel destello amarillo en la colina que había visto una tarde ventosa, quizá no fuera solo un farol, quizá fuera la misma mirada que había rondado su vecindad. Un amigo del poblado había llamado una noche para preguntar por las marcas en la caja que Bruno había encontrado. «Aquí también vimos huellas extrañas», dijo la voz al otro lado. La coincidencia activó una inquietud que ya no se podía disfrazar de coincidencia. Los motivos sensoriales que unían ambas historias, el olor persistente, los pasos que no coinciden del todo con los animales conocidos, el brillo amarillento de unos ojos, se convirtieron en un idioma común que la gente utilizaba para nombrar la inquietud. En la ciudad y en la sierra se empezaron a dejar pequeñas marcas de protección en las entradas, ramas colocadas, velas encendidas, un viejo amuleto que nadie recordaba muy bien por qué había funcionado alguna vez. No era un deber racional. Eran gestos de quienes buscan afirmación cuando las palabras fallan. Con el tiempo, la violencia explícita decayó y en su lugar prosperó la cicatriz social. La vida continuó. Las plazas volvieron a llenarse de voces y los niños a correr tras la pelota. Pero quedaron lugares donde por la noche nadie pasaba.
Quedaron relatos susurrados en las veladas. Quedaron familias que mudaron la cuna más lejos de la ventana. Eusebio envejeció y siguió siendo objeto de miradas parpadeantes que no sabían si eran de reproche o de compasión. Mateo, aunque curó a muchos, siempre llevó consigo una sombra, una fatiga que no cedía. La comunidad, herida pero resistente, aprendió a convivir con la duda. Años después, la historia regresó en diversas formas. Un grupo de muchachos que subía al cerro contó haber visto una sombra que corría con la ligereza de un animal grande. Otro, en la ladera de un camino, afirmó que encontró huellas que comenzaban como pezuña y terminaban como huella humana. Las versiones se expandieron, como ramas que no pretenden ser idénticas entre sí, pero que parten de un tronco común. La posibilidad de que algo humano pudiese transformarse en otra cosa para exigir, para reclamar, para vengarse. En el relato se mezcló la advertencia, envidia, cuidado con el orgullo, y la moraleja menos amable. Hay mecanismos de la naturaleza y de lo no natural que no perdonan la negligencia del corazón. Bruno, mientras tanto, nunca dejó de percibir, en las noches, la presencia de esos ojos amarillos que recordaban los del cerro. A veces creía que eran luciérnagas, otras que solo era su imaginación, pero la sensación persistía, incisiva. En la ciudad comenzaron a divulgar cuentos y advertencias para los jóvenes que, como él, habían sentido una intromisión. «Cuida lo que miras», dijo una voz en la radio local que parecía leer de una hoja vieja, y la frase se quedó en el aire como una llave con dos lados. Algunos, para sentir control, colocaron cruces de madera en las puertas. Otros, con una mezcla de respeto y mercadotecnia, vendieron reliquias pequeñas en la feria del pueblo. La economía de la superstición, siempre lista para apropiarse de la historia, reconfiguró parte del paisaje. En el desenlace de estos relatos, la ambigüedad reina. Nadie puede decir con certeza si lo que vivieron en la sierra fueron transformaciones reales o la cristalización de una comunidad que tenía hambre de sentido. Nadie puede afirmar si la anciana del tercer piso era una entidad o una mujer cuyas costuras se rompieron por la soledad. Lo que queda es esa acumulación de detalles sensoriales que se adhieren al cuerpo social. Un olor que se resiste a la limpieza. Pasos que a veces se escuchan cuando la noche está espesa. Ojos que se asoman a través de la oscuridad para comprobar si permaneces en tu lugar. Al final, las leyendas hacen su trabajo. Advierten, sostienen el misterio, recuerdan que hay fronteras que, si se cruzan, transforman el paisaje humano. En la ciudad, en la sierra, en la vecindad, la gente aprendió a contar estas historias como quien entrega un fósforo encendido, no para apagarlo, sino para mantener la llama viva y recordar que, aunque no sepamos si lo ocurrido fue prueba o producto del miedo, la sensación de haber sido tocados por algo más nos obliga a cuidar. Las leyendas, por eso, no piden fe, piden atención. Si alguna de estas historias te erizó la piel, compártela con alguien que disfrute el folclore oscuro. Y si tienes una leyenda parecida en tu pueblo, cuéntala en los comentarios. La verdad de estos relatos siempre se amplía con las voces que los sostienen.